A mí me gusta que trabajen mucho desde casa, así que si se puede, si es que se puede, vamos a tratar de que ustedes participen en clase, mandándome la resolución a lo que sería el grupo de WhatsApp, si se puede, si no se puede, no hay problema. Pero bueno, ahí yo ya creo que logro leer los mensajes, así que ahí está. Bueno, ya comenzamos entonces. Bien, vamos a comenzar, les decía, por el concepto de ecuaciones trigonométricas. Bien, como les había mencionado, en ecuaciones trigonométricas vamos a utilizar muchísimo lo que es los métodos que ustedes se supone que ya vieron en ecuaciones cuadráticas, ¿sí? La mayoría me imagino que sabe resolver una ecuación cuadrática por el método de la resolvente, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan cuáles son los otros métodos para resolver una cuadrática? A ver, tenías el x1 por el xa, que era el c sobre a, ¿no? No, eso es otra cosa. ¿Sí? Imagínense que tuviéramos estas cuadráticas. A ver, x al cuadrado menos 7x más 12. Igual a 0, ¿no? No hay una forma que es si la multiplicación de los números, dos números que multiplicados den el independiente No, y pero dos eso números que es den otra sumados. cosa. Eso es otra cosa. No. Gauss. Todo depende del formato de la cuadrática. Eso es a lo que voy a ir. Les El voy a poner discriminante. ejemplos. No. Ahí les pongo los ejemplos y ahí me dicen ustedes. ¿Sí? Bueno, imagínense que tenga estos tres tipos de cuadrática, ¿no? Esto es A, B, C. La primera de todas es una ecuación cuadrática completa, se llama, porque tiene todos los términos ABC y ABC. Por esa razón, ¿qué método pueden...? Ah, ¿no estoy compartiendo? Ah, No, pequeño detalle. A ver, ¿ahora? Ahí lo se ve ven. mejor. Antes no se veía nada. Bueno, les decía entonces, cuando ustedes tienen una cuadrática completa, la única forma de resolverlo, que ustedes saben, sí, es el método de la resolvente. Y está bien que utilicen ese método, porque tienen, digamos, los valores totales para usarlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el punto B? ¿Es necesario sí o sí aplicar la resolvente en esta? ¿No pueden utilizar otra propiedad? Factor común. Muy bien. Factor común y qué más. Sacó la X como factor común. No. Vamos a tratar de no usar la resolvente. Fíjense, ahí si sacamos factor común X, ¿qué ocurre? Ahora me queda una multiplicación. Pero no es cualquier multiplicación, es una multiplicación que me tiene que dar ¿cuánto? Distributiva. Tiene que darme 0. Entonces, para que una multiplicación les dé 0, eso se llama teorema o propiedad del producto nulo. ¿Qué debería pasar con los dos términos que se multiplican para que les dé 0? O el primero es 0, o el segundo es 0. Sí. ¿Sí? Entonces, acá los dos términos que están multiplicando son estos dos. Por lo tanto, x va a ser 0 o x menos 3 va a ser igual a 0. ¿Me siguen? Sí. Tanto acá tengo la primera raíz y la segunda raíz sería 3. ¿Lo ven? ¿Ya entendieron lo que hice? ¿Los demás, chicos? Estoy viendo otra pantalla, yo. Algo pasa. A ver. Yo estoy compartiendo pantalla, pero ¿quién está compartiendo? ¿Elizabeth? ¿Estás compartiendo? Ok. ¿Están viendo mi pantalla ahora? No. ¿No? A ver, déjenme que dejo de compartir. Y vuelvo a compartir. Díganme si no llegan a ver la pantalla. ¿Ahí la están viendo? Sí. Bien. Les repito entonces. Imagínense que tienen esta multiplicación, ¿sí? Cuando ustedes sacan factor común les queda una X multiplicando a lo que no pudieron extraer como factor común. Y según la propiedad del producto nulo, cuando eso ocurre, para que una multiplicación de 0,
o el primer término es 0 o el segundo tiene que ser 0, pero alguno tiene que serlo. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Los demás? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ahora, esto mismo tiene que pasar acá. X es el primer término y X menos 3 es el segundo. Entonces, o X tiene que ser 0 o X menos 3 va a ser 0. Con lo cual, ya tienen la primera raíz. X1 va a ser 0 y X2 va a ser 3. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, esta es otra forma de buscar raíces. No tuvieron que utilizar la resolvente y fíjense que el resultado lo hallaron rápido. ¿Ok? Bueno, este método es el que van a utilizar mucho en funciones trigonométricas. El hecho de sacar factor común y aplicar producto nulo. Por eso quiero que lo repasemos. Y el otro método que van a utilizar mucho es el método del módulo. ¿Sí? Si yo quisiera resolver esta ecuación, ¿sí? ¿Es necesario, repito, que apliquen la resolvente? ¿Qué podrían hacer para conocer el valor de X? Sin aplicar la resolvente. No, paso el 4 del otro lado y aplico Muy bien. módulo y raíz. Bien. Raíz a ambos lados, eso me va a generar el módulo, como bien me dijeron. Módulo de X me va a dar 2. O sea, esto me va a dar 2 y menos 2. ¿Sí? Entonces, no siempre tienen que utilizar la resolvente. ¿Sí? Y repito, estos dos métodos, principalmente, los dos últimos que estamos viendo, son los que van a utilizar en función trigonométrica, particularmente en ecuaciones trigonométricas. ¿Sí? Así que bueno, lo quería repasar para que lo vayan teniendo en mente. Ahora vamos a ir con ecuaciones trigonométricas. ¿Sí? Bien. En ecuaciones trigonométricas tienen que aparecer funciones trigonométricas. ¿Sí? Las funciones trigonométricas con las que vamos a trabajar son seno y coseno principalmente. ¿Sí? Yo sé que en el libro van a aparecer más, como por ejemplo tangente, con cosecante, secante, pero generalmente lo que ustedes van a utilizar va a ser seno, coseno y algunas veces tangente. ¿Está? Pero son las funciones principales. Entonces, cada vez que tengan una ecuación trigonométrica van a aparecer esas funciones. Ahora, dependiendo del tipo de función, ¿sí? Tienen que tomar en cuenta, como siempre, el dominio, ¿sí? De esa función. En el caso de la función seno, de la función coseno y de la función tangente, todas ellas van a tener dominio entre 0 y 360 grados. Eso inicialmente. Ahora, en los exámenes es mucho más común que no aparezca esta descripción, sino que aparezca una descripción como por ejemplo de 0 hasta 2pi. ¿Por qué? Porque algo que se utiliza mucho es lo que se llama la notación en radianes. ¿Alguien sabe qué es eso? Para describir en la física el tema del giro, ¿no? Bien, es para más que nada describir los ángulos en otra notación, ¿sí? Y sí, representa geométricamente una porción de algo, en este caso una porción de pi. Más que nada lo que tienen que tomar en cuenta es que los ángulos, como los vamos a trabajar en grados, en la calculadora quizás no van a obtener ese resultado en grados, entonces tienen que hacer conversiones. La conversión que tienen que tomar en cuenta es que 180 grados son un pi. Esta es la conversión principal. Ahora, ¿cómo van a convertir ángulos a radianes? Bueno, imagínense que tenga 30 grados. Lo más rápido que pueden hacer para pasar esto a radianes es dividirlo por 180. ¿Cuánto es 30 sobre 180? Un sexto. Un sexto de pi. Esa sería la conversión. Y si tengo, por ejemplo, 45 grados, para pasarlo a radianes lo tengo que dividir por 180. ¿Y cuánto me da? Un sobre 4. Un cuarto de pi. Entonces, cada vez que dividen por 180, lo que están observando son las fracciones de pi. ¿Está bien? Perdón, ¿es lo mismo decir pi sobre 6 o pi sobre 4?
Yo prefiero que lo pongan así porque a veces hacemos cuentas, entonces para que tomen en cuenta qué número acompaña el pi, yo prefiero anotarlo así, pero es lo mismo, ¿sí? Sí. Es lo mismo, pero a veces para algunas cuentas les conviene escribirlo así, pero eso, depende de vos. Bien, ahora ese es el dominio general que va a tener la función, ¿sí? De 0 a 360 o escrito en el examen de 0 a 2pi. Dominio. Denme un minuto que me están llamando. Bueno, ahí ya volví, gente, disculpen. Espero que no haya quedado grabado. ¿Me escuchan ahora? ¿Se escucha? ¿Hola? Completamente. Se Bueno. escucha. Bien. Perfecto. Entonces, esta es la notación con la que van a trabajar generalmente cuando vayan a encontrar soluciones a las ecuaciones trigonométricas. Bueno, entonces, ahora que tenemos esto, vamos a tratar de resolver algunas ecuaciones, pero vamos a hacer unos gráficos para eso. Por ejemplo, para la ecuación seno, para la ecuación coseno y para la ecuación tangente, les voy a recomendar utilizar estos gráficos, que son los gráficos circulares, donde ustedes van a tener lo que se llaman los grados cardinales, como por ejemplo 0, 90, 180, 270 y 360 grados. Y lo que vamos a hacer es analizar cómo se comportan todas las funciones, seno, coseno y tangente. Coseno y tangente. Bien, entonces, la función seno, ustedes la encuentran en la calculadora como la opción sin, ¿ok? Y por ejemplo, si quisiera ver cómo se comporta el seno desde 0 a 90, podría tomar un ángulo como por ejemplo 45, ¿sí? Hagan el sin de 45 y díganme cuánto da. No me importa mucho el número, pero díganme cuánto da. ¿Cuánto da el seno de 45? Raíz de 2 sobre 2. Algunos lo van a tener como raíz de 2 sobre 2, otros lo van a tener como 0,707, ¿sí? Lo importante es que el seno, en lo que se llama el primer cuadrante, se comporta de forma positiva, ¿sí? Toma valores positivos. Algo similar les va a ocurrir en el segundo cuadrante, ¿sí? El seno se va a comportar de manera también positiva. De hecho, pueden probarlo con un ángulo como por ejemplo 120. Seno de 120, ¿cuánto les da? Les va a dar, por ejemplo, raíz de 3 sobre 2 o 0,866, ¿sí? Pero es un número positivo. Así que el seno se comporta de forma positiva en primer y segundo cuadrante. En cambio, en tercer y cuarto cuadrante, el seno se comporta de forma negativa. ¿Por qué? Porque les va a entregar soluciones negativas. Por ejemplo, si tuviera el ángulo 210, ¿no? Seno de 210, me va a dar negativo, ¿sí? Y lo mismo si tomara un ángulo entre 270 y 360, no sé, seno de 300 también me va a dar negativo. Analizando este comportamiento de la misma forma en los demás gráficos, se llega a la conclusión de que, por ejemplo, el coseno de x se comporta positivo en el primer cuadrante, positivo en el cuarto, negativo en el tercero y negativo en el segundo. Y la tangente se comporta positiva en la primera, negativa en la segunda, positiva en la tercera y negativa en la cuarta. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, porque la función seno y la función coseno son funciones que, muy similar a la función cuadrática, tienen más de una solución en la mayoría de los casos. ¿Y dónde van a buscar esa solución? Bueno, van a buscar esa solución donde coincidan los mismos signos de los cuadrantes, ¿sí? Vamos a comenzar con un ejemplo de ecuaciones trigonométricas sencillas, que le llamo ecuaciones trigonométricas lineales, ¿sí? De primer grado, vamos a poner.
Y le llamamos así porque básicamente vamos a tener una única función que va a estar trabajando y además no tienen un grado como tal en la ecuación, sino que tenemos solamente el seno. Imagínense que tengamos esta ecuación. Seno de x igual a 1/2. ¿Es una ecuación? Sí, porque estoy buscando cuánto vale x. Ahora, ¿cómo se resuelve? De la misma forma que harían un despeje en las demás ecuaciones. Tienen que pasar al otro lado la función contraria, ¿sí? Entonces, si yo quiero liberar el valor de x, el seno, ¿cómo pasaría al otro lado? ¿Con qué operación? Y tiene que pasar con su función inversa. Así como del más pasó al menos, de la división pasó a la multiplicación, el seno va a pasar como el arc seno. Lo más probable es que cuando ustedes quieran calcular esto en la calcu no les aparezca esta frase, sino que les aparezca algo así: sin a la -1 de 1/2. Esa notación es una notación inglesa, está mal, no deberían anotarla así. ¿Por qué? Porque esto tiene otro nombre en lo que nosotros estudiamos, sería cosecante. Así que cada vez que ustedes pasen un seno al otro lado, sí o sí anoten arc seno como la función inversa, ¿está bien? ¿Ok? ¿Me siguieron? Sí. Bien. Ahora, ¿cuánto es el arc seno de 1/2? Bueno, ustedes deberían decirme eso en la calculadora, ¿sí? Pongan shift más seno, o sea, shift seno, y el 1/2 entre paréntesis. Pueden ponerlo como 1 dividido 2 y les debería dar. Y eso les da 45. ¿45 qué? 45 grados, ¿sí? Si ustedes están en una notación que se llama radianes, lo más probable es que en las calculadoras tengan una R en lo que sería la parte de arriba. ¿Alguno le dio 1/4 a la solución? ¿O le dio otra cosa que no sea 45? 30 me da a mí. ¿Cómo? 30. A mí también. Bien, en realidad sí les da 30. ¿Por qué les dieron 45? Es 30, no es 45. Está bien. Sí, a mí también me dio 30. Es 30. Ahí está. Bueno, pero ¿a alguien le dio diferente de 30 que no sea 45? Bueno, si a todos nos dio 30, todos tenemos el mismo modo de la calculadora, ¿sí? Que es el modo decimal o el modo comp, ¿sí? Si tuvieran otro modo, por ejemplo el radian, tendrían que preocuparse porque no les va a dar esto, les va a dar otra cosa. Bien. Ahora, fíjense que cuando yo tengo la solución, obtengo una sola solución. Esa solución estaría ubicada en esta zona, que sería el primer cuadrante, entre 0 y 90. Acá, 30 grados. Pero no es la única solución posible. Fíjense que del otro lado también tienen un cuadrante positivo, y acá también van a tener una solución posible, que esa va a ser x2. El tema es cómo encuentran esa solución. Bueno, esa solución, pensando en el gráfico, la pueden encontrar así. Tomen en cuenta que lo que está, por así decirlo, manteniéndose igual en ambos lados es la apertura. O sea, acá hay 30 grados. Acá también hay 30 grados. Entonces, ¿cómo voy a hacer el cálculo? Bueno, fíjense que este ángulo está atrasado respecto de 180, ¿sí? Es más pequeño. Por eso sería, muy bien, 180 menos 30. O sea, les da 150. Así que x1 es 30 y x2 va a ser 150. ¿Está? Ahora, ¿cómo debería responder en una ecuación? Bueno, en las ecuaciones generalmente esperamos que ustedes nos den la respuesta en radianes. Entonces, para hacer el pasaje, ¿qué habíamos dicho que había que hacer antes? Bueno, hay que dividir por 180. 30 sobre 180, ¿cuánto era? ¿Me repiten? Era 1/6 de pi. 1/6. Bien, ¿y cuánto es 150 sobre 180? También necesito que me den la fracción. 5/6. 5/6. Bien.
Bien. Ahora que tengo las dos fracciones, la respuesta sería siempre de menor a más grande, sería 1/6 de pi, 5/6 de pi. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, en sus casas ustedes deberían tratar de practicar con todas las funciones trigonométricas, porque el tema del gráfico no es así nomás, ¿sí? Tienen que poder, lógicamente, tratar de llegar a la solución. Pero bueno, acá vamos a tratar de tomarnos la primera hora para que ustedes puedan repasar eso, lo más que se pueda, y la segunda hora voy a ir con función trigonométrica. Bueno, vamos a proponer este otro. Seno de x igual a menos raíz de 2 sobre 2. Este es otro tipo de ecuación que confunde mucho, más que nada porque ustedes a veces lo anotan mal en la calculadora. Dice, por eso es cuando nos ponen un intervalo de 0 a 2 pi. Sí, porque lo que quieren es que ustedes respondan en radianes. Si ustedes tienen un dominio en radianes, tienen que darme la solución en radianes. Si el dominio fuera de 0 a 360, con que me pongan 30 y 150 está bien. Aunque bueno, depende del docente, puede que les acepte la solución y no pase nada mal. Y si nos ponen en 2 vueltas, bueno, denme un minuto. Todavía no llegué a eso. Ahí vamos. Primero terminamos esta parte. Bien. Entonces vamos a continuar con este, ¿sí? La metodología es la misma. Tengo que hacer un despeje. Pasamos el seno como, habíamos dicho, ¿cómo qué? Arcoseno. Muy bien. Arcseno de lo que aparece en el otro lado. Ojo con cómo ponen esto en la calculadora. La forma correcta de colocar esto en la calculadora sería, bueno, escrito sería sin a la menos 1 de menos raíz de 2 dividido 2. No pongan la fracción, pongan el dividido. Si ponen la fracción les va a dar mal. A ver cuánto da. ¿Alguien hizo la cuenta? Me dio menos 45. Bien, menos 45. Bien, ¿qué es lo que pasó? Bueno, tengo menos 45 grados. Bueno, repito, cada vez que ustedes hagan un ejercicio tienen que acompañarse con el gráfico para comprender qué pasó. Entonces, bueno, ustedes trabajan mucho con las calculadoras, pero quizás no saben cómo trabajan las calculadoras, ¿sí? Algo que me gusta siempre comentarles a ustedes como futuros ingenieros es que si ustedes tienen que trabajar menos, ¿sí? Y más sencillos, siempre. Bueno, las calculadoras piensan de la misma forma, tratan de trabajar menos, ¿sí? Entonces, cuando les da un ángulo negativo, ¿por qué les da un ángulo negativo? Bueno, porque la calculadora trató de trabajar menos, ¿sí? Es decir, cuando les da un ángulo negativo es porque están en el cuarto cuadrante, ¿ok? ¿Pero por qué en el cuarto cuadrante? Bueno, porque la calculadora, en vez de darse toda la vuelta, por así decirlo, decide ir de forma horaria, ¿sí? En vez de ir antihorario, como venimos haciendo, prefiere ir antihorario. Entonces, el menos 45 es una referencia a esta posición, ¿ven? 45 hacia abajo. Pero, ¿cuál es la verdadera solución? Bueno, la verdadera solución sería, por así decirlo, poner en hora el ejercicio sumándole 360 grados. Es decir, ¿el ángulo cuánto vale? $3.15. Bien. Es un ángulo del cuarto cuadrante, ¿no? Pero está escrito en negativo porque la calculadora prefirió ir en otro modo, ¿sí? Un minutito. Bien. Ahora, esto es lo que la calculadora decidió, pero aún así les falta la otra solución. ¿Dónde es negativa la función aparte del cuarto cuadrante? Es acá. Entonces tenemos que ver cómo calcular esta otra solución. Esta ya sabemos que es 3.15, pero la otra... Bueno, la otra tenemos que pensar en cómo se relaciona con el 180, es decir, con la línea horizontal.
¿Está haciendo más chico o más grande el ángulo que 180? Más grande. Más grande. Entonces voy a tener que sumar 180. ¿A quién? Bueno, a la apertura que tengo. ¿Ven? Si acá tengo 45, acá también tengo 45. O sea, sería 180 más 45. Por lo tanto, eso me da 225. ¿Sí? Bueno, esa sería la segunda solución. Bien. Pero repetimos. Si tiene que estar en radianes, ¿cuál va a ser la solución? Bueno, ¿cuánto es 315 sobre 180? 7/4. 7/4 de pi. Y 225 sobre 180. 5/4 de pi. Bien, perfecto. Así que las soluciones siempre de menor a mayor sería 5/4 de pi, 7/4 de pi. ¿Ok? Bien, ¿hasta acá entendimos? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, ahora le vamos a subir el power. Ahora vamos a pasar de ecuaciones trigonométricas de primer grado a ecuaciones trigonométricas con más de una función trigonométrica. En este tipo de ecuaciones, como les dice el título, van a tener más de una función trigonométrica. Puedo llegar a tener 3, 4. Lo importante es que terminen teniendo las funciones trigonométricas más importantes, seno, coseno y tangente. ¿Sí? Y tienen que tratar, ¿sí?, de no complicársela tanto también. Vamos a ver cómo. Vamos a poner el primer caso. Por ejemplo, tengo este tipo de ecuación. Seno de x menos el seno de x, ahí le voy a poner un número, menos, a ver, voy a poner un medio. Ahí. Un medio del seno de x menos el seno de x por coseno de x es igual a 0. Ya se ve bastante diferente a lo que hacíamos antes, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para solucionar este tipo de ecuaciones? Bueno, tienen que pensar en las propiedades que hablamos al principio, ¿sí? Tienen que pensar si pueden aplicar algún despeje, incluso si pueden hacer algún cambio de variable, o si pueden aplicar, por ejemplo, factor común, ¿sí? Acá se puede aplicar factor común, por ejemplo. La X. No. El seno de X. Ahí está. Fíjense que en cada término, ¿sí?, siempre separamos de más a menos y de menos a igual. En cada término hay un seno. Entonces voy a tomar ese elemento en común y lo voy a sacar como factor común. A ver. En este caso, si extraigo el seno, ¿qué me quedaría? Seno de x por paréntesis. ¿Qué me queda si saco el seno? Si saco el seno de acá, ¿me queda? Un medio. Bien. Menos, y si saco el seno de acá, ¿me queda? Coseno de X. Bien. Ahora que sacaron factor común, tienen dos términos que se multiplican. ¿Qué otra propiedad habíamos visto que se ponía después? Tengo dos elementos que se multiplican. Sí. Eso, A por B es igual a 0, entonces A va a ser 0 o B va a ser 0. Es decir, en este producto que tiene que dar 0, el primer término puede ser 0 o el segundo término puede ser 0. ¿Ok? Es decir, seno de x va a ser 0 o un medio menos el coseno de x va a ser igual a 0. ¿Está? Este tipo de metodología se utiliza mucho en los parciales, por eso siempre lo recomendamos. Esta U la pueden poner como que no, pero son dos opciones, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, tengo que resolver cada ecuacióncita por su lado, ¿sí? Vamos a ver qué pasa acá con el seno de x igual a 0. Déjenme un minutito que copio el gráfico. Y también voy a tener que utilizar el del coseno porque también apareció. Pero por ahora voy a utilizar el del seno. Bueno, perdón, un minutito. Ahí está. Bien, voy a achicar un poquito. Ahí está. Bien, tenemos que conocer el valor de x para esta ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que pasar el seno ¿cómo? Como arc seno. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bien. ¿Y cuál es el arc seno de 0? 0. Bien. Eso implica que en el gráfico la solución que están teniendo es la siguiente. Sería esta línea, ¿ven? Ahora, ¿dónde va a estar la otra solución? Tiene que estar en el otro cuadrante que tiene el mismo signo. Es decir, tiene que estar acá. ¿Y cuál va a ser entonces la otra solución? 180. Ahí está. X1 es 0 y X2 es 180. Bien. Ahora vamos con la otra solución. Acá. Es una ecuación trigonométrica, sí, pero es de primer grado, como la que vimos al principio. Entonces tenemos que despejar el coseno. Acá lo que más me va a convenir por el momento es pasar el coseno para el otro lado. Ahora, si tengo que despejar el coseno, ¿cuál es la función inversa del coseno? ¿Alguno sabe? Arcoseno. Bien, arc, coseno. ¿Y cuánto es el arcoseno de un medio? 60. Bien, 60 grados. Bien. Esto lo tienen que analizar en el gráfico para saber dónde va a quedar la otra solución. Voy a copiar el gráfico del coseno, a ver cómo nos queda. Entonces, el coseno es positivo en el segundo y cuarto cuadrante, ¿sí? Acá tengo 0 y 360. 0 grados y 360 grados. Entonces, los 60 grados nos están quedando acá, en el primer cuadrante, ¿ven? ¿Dónde deberíamos esperar que esté la segunda solución? En el cuarto cuadrante. Acá tendría que estar. ¿Pero cuánto vale esta solución? Bueno, siempre tienen que tratar de compararse con lo que sería el eje horizontal. Si acá tengo una apertura de 60, acá también voy a tener una apertura de 60. Y este ángulo es más pequeño que 360. Por lo tanto, voy a hacer la resta. 360 menos 60. Así que este ángulo mide 300 grados. ¿Ok? Este sería X3 y este sería X4. 300 grados. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Bien. Ahora tienen más soluciones. ¿Cuántas soluciones tenemos? 4. 4. Bueno, a medida que ustedes vayan resolviendo ecuaciones que tengan más funciones, más soluciones van a tener. Pueden llegar a tener 4, pueden llegar a tener 6. Incluso si agrandamos el dominio, como me habían propuesto en el chat, también van a tener más soluciones. ¿Sí? Pero bueno, esta propiedad de factor común más producto nulo lo van a utilizar mucho, así que lo tienen de ejemplo. ¿Sí? Y acá tendríamos que poner 0 como el ángulo más pequeño, después 60 grados, que para pasarlo a radianes tendría que ser 60 sobre 180, y 60 sobre 180 es un tercio de pi. Después 180 sobre 180 sería un pi, y 300 dividido 180, ¿cuánto es? 5 tercios. 5 tercios de pi. Bueno, tendría todas estas soluciones. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, vamos a otro modelo más. Este sería el segundo caso. Este caso es donde vamos a invocar a tangente. ¿Sí?
Tangente es una función trigonométrica que proviene de la relación entre seno de x y coseno de x. Así que si en algún momento yo puedo fusionarlo al seno y el coseno de esta forma, voy a invocar a tangente. Pero solo lo vamos a hacer en ecuaciones que tengan el siguiente formato. Por ejemplo, a por coseno de x es igual a b por el seno de x. ¿Por qué lo vamos a utilizar en este formato? Bueno, porque podemos provocar esto, ¿sí? Imagínense que yo paso el coseno para abajo, lo paso dividiendo, y este b lo paso para allá, me quedaría que a sobre b va a ser igual a seno de x sobre coseno de x. Y de esa forma, para no tener dos funciones con las cuales lidiar, puedo proponer el hecho de invocar tangente, ¿sí? La división entre seno y coseno, como les mencioné, esto es tangente. Y me quedaría que tangente de x es igual a sobre b. Con lo cual después tendría que despejar tangente. ¿Está? Este sería el segundo caso más típico que se toma. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que tuviera la siguiente situación. Seno de x menos el coseno de x. Fíjense, ¿hay alguna oportunidad de que pueda sacar factor común? Chicos, ¿me escuchan? No. Claro, bien. De hecho, la única forma de conectar a seno y a coseno es que tratemos de invocar a tangente. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, la única forma es de que tengan este formato. Un coseno que es igual a otro seno. Entonces lo que podría hacer es pasar el coseno al otro lado. Y ahora, ¿cómo puedo hacer para invocar a tangente? Bueno, tengo que tratar de que me aparezca seno sobre coseno. Eso, lo pasamos sumando. Y ahora que lo pasamos sumando, acuérdense que ese coseno siempre está multiplicado por 1. ¿Puedo pasar el coseno dividiendo? Y me quedaría seno de x sobre coseno de x es igual a 1. Y seno sobre coseno, ¿a quién era igual, dijimos? A tangente. A tangente. Tangente de x va a ser igual a 1. Y ahora tendrían que despejar la ecuación con tangente. ¿Sí? Voy a recortar esto y lo voy a colocar en otro lado porque ya no tengo más espacio. A ver, vamos a ver acá. Bueno, tangente es 1. Bueno, si tuviera que despejar la tangente tiene que pasar al otro lado como ¿qué operación? ¿Cuál es la función contraria de tangente? Arctangente. Arctangente. Y ahora díganme ustedes, ¿cuánto es arctangente de 1? 45. Bien. Como estamos con tangente, tenemos que utilizar el gráfico para tangente. ¿Qué sería este? Veamos dónde cayó nuestra solución y dónde debería estar la otra. Entonces, como nos dio un ángulo de 45, tiene que estar entre 0 y 90. ¿Sí? Acá. Tiene que estar exactamente a la mitad, en 45 grados. ¿Dónde va a estar la otra solución? Bueno, tiene que estar del otro lado, exactamente en línea horizontal, ¿ven? Completamente opuesta a los 45 grados, acá va a estar la otra solución, el x2. ¿Cómo vamos a llegar a este x2? Bueno, tomando en cuenta que es una línea completamente opuesta, si le sumo 180 grados, voy a llegar a la solución. ¿Sí? Sería 45 más 180. ¿Y eso nos da cuánto? 225. Bien. O sea que es 225 x2. Así que x2 es 225. Que también habría que pasarlo a radianes, ¿sí?
Es decir, como solución tendría para el 45 sobre 180 es un cuarto de pi. ¿Cuánto es 225 sobre 180? 5 cuartos. Algo que no sé si lo empezaron a notar, pero los ángulos que ustedes van a obtener de respuesta casi siempre son los mismos. 30, 60, 180, 0, 45, 225, 315, 300. Son los mismos siempre. En parte porque los docentes no nos gusta corregir tanto, o sea, si tuviéramos que ponerles ángulos raros, y sería mucho más difícil corregir. Y por otro lado, para que ustedes también lleguen a una solución un poco más amigable. Así que, si ustedes empiezan a hacer ecuaciones trigonométricas, van a empezar a ver que las soluciones se van repitiendo una y otra vez. ¿Sí? Bueno. Por último, ya vimos estos dos casos donde nosotros utilizamos lo que serían modificaciones en la ecuación. Por último, lo que tenemos que chequear ahora son las llamadas identidades trigonométricas. ¿Alguno tiene idea de eso? ¿Alguno sabe qué es una identidad? Te quería preguntar algo antes de pasar a otro. Viste que en el seno, cuando arrancamos, Sí. Cuando dio menos 45, desde el 0 partimos para abajo, desde el 360, digamos, no desde el 0, Claro. no desde el 180. Claro. A ver, acá decís, ¿no? Sí. ¿En este? Sí. En ese. Después, cuando vimos el coseno, que dio positivo, partimos al 60. Después ahí, cuando da negativo, ¿cómo nos damos cuenta si tenemos que ir para un lado o para el, o por ejemplo acá en la tangente, cuando da negativo, ¿para dónde voy? ¿Para abajo o para el otro lado? ¿O para el 180 Bien. o para acá? No importa si te da negativo, siempre súmale 360. ¿Sí? Es la forma más rápida de corregir el resultado. ¿Está? Si, por ejemplo, acá me diera negativo, por ejemplo, no sé, un menos 60, ¿sí? Sí. Tendría acá la posición, ¿viste? Menos 60 estaría acá. ¿Esa sería la X1? Sí. Entonces tendría menos 60, que finalmente si le sumo 360 me daría 300. ¿Sí? La otra solución tiene que estar en el lado opuesto, en el cuadrante que no vi todavía, que sería este. Claro. Acá tiene que estar. Y al igual que en este caso, si en este caso sumo, para ir para atrás tengo que restar por 180. ¿Sí? Algo similar te pasa en el coseno. Sí. Por ejemplo, si yo tuviera acá el negativo, por ejemplo, me diera, no sé, lo mismo, no sé, menos 30. ¿Dónde está la otra solución? Está donde comparte el mismo signo, ¿sí? Es decir, si caí en el área positiva, tengo que buscarlo arriba. ¿Pero por qué? Porque está el mismo signo, ¿ven? Ustedes buscan donde tienen el mismo signo de cuadrante. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Es eso lo que los va a guiar. O sea que podemos hacer eso con todos, tipo sumarle. Claro, en todos los que les den negativo, súmenle 360 para poner en hora, por así decirlo, al resultado. Sí. Si les da menos 45, le suman 360. Si les das menos 60, le suman 360. En todos. ¿Sí? Los que les den negativos. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda más? Los veo muy callados por eso. ¿Todos vieron este tema en clase o no lo vieron? Por nuestra clase no lo vimos. Sí, No, pero yo no tampoco. entendí nada. ¿Cómo? ¿Los demás? Sí, lo vimos. Ok, lo vieron. Bueno, de pasadita, ok, bueno, es que claro, a mí me tocó darles todo el tema en una hora. Obviamente, si tuvieran más tiempo, les daría más ejemplos, ¿sí? Pero tenemos 2 horas. Entonces, ahora vamos a tener que ir con identidades trigonométricas. Puse identidad, pero en realidad es una banda de identidades trigonométricas, ¿sí? Si van al libro, yo si quieren les paso esto al grupo de WhatsApp, pero en identidades sí hay una banda de identidades. A ver dónde estamos.
Ven acá, esta hoja, fíjense, 2 hojas tienen de identidades trigonométricas. Son 2 hojas. Últimamente, en nuestros últimos años, han estado compartiéndoles a ustedes las fórmulas, es decir, las identidades trigonométricas. Si se fijan en algunos exámenes pasados, incluso algunos finales pasados, les pone fórmulas arriba y les da las identidades trigonométricas. Pero hay algunas que ustedes tienen que saber sí o sí, que son estas, las ultra básicas y las básicas, que ya son suma y resta y ángulo doble. Digamos que todo este bloque, todo el primer bloque se lo tienen que saber, en lo posible de memoria, ¿sí? Cuando yo la cursé, sinceramente, no me llegué a memorizar todas. De hecho, creo que solamente me sabía esta parte, estas 2 y esto. Y fue por mucha práctica. Así que esta hoja, después si quieren se las paso ahora en el grupo si quieren. ¿Dónde está? A ver, bueno, se las paso acá. Para que vayan mirando. Ahí. Pero bueno, esa hoja de fórmulas la necesitan para poder resolver exámenes. Por el momento, lo que les recomiendo es que traten de, a la vez que hacen ecuaciones, tener esa hojita a mano. Imprímenla. Así como seguramente tienen la hoja de fórmulas de geometría, impriman estas fórmulas y vayan practicando. Ahora vamos a ver un par de ejemplos antes de pasar a función trigonométrica, pero bueno, van a ver dónde generalmente se hace esto de la identidad, ¿sí? Sí, son muchas. Son muchas series. Bueno, vamos a arrancar con un par, ¿sí? Bueno, imagínense que tuviera la siguiente situación. Seno de x más 2 por el seno de x más el coseno de x es igual a 2. Imagínense que tuviera esta situación. Esto y esto. Bueno, es una función que tiene más de, o sea, es una ecuación que tiene más de una función trigonométrica. Tengo 2, tengo seno y tengo coseno, ¿lo ven? Y podría sacar factor común, pero no me arregla mucho esta situación, si ustedes se fijan, porque no todos los términos tienen seno, ¿sí? Solo estos 2 lo tienen. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, tienen que fijarse si no hay alguna relación que puedan utilizar. Por ejemplo, entre las ultra básicas van a encontrar esta, la que está acá en la quinta. La quinta dice que cada vez que tengan un seno cuadrado que sume un coseno cuadrado, la suma de esos 2 elementos me da 1. ¿Esto está en la ecuación actualmente? ¿Lo pueden ver en la ecuación? Sí. Bien, está acá y acá, ¿lo ven? Este seno, aunque no está al lado del coseno, está sumando un coseno. Y los 2 están en el cuadrado, tal como dice la propiedad. Entonces, la suma de estos 2 elementos da 1. Literalmente, es como que estos 2 elementos se fusionan y me queda un 1. Y todo lo demás que no utilicé. Y ahora lo que me quedaría es después continuar, ¿sí? Por ejemplo, acá pasaría el 1 restando. 2 por el seno de x es igual a 2 menos 1 sería 1. Y me quedaría seno de x igual a 1/2. Y a partir de acá continúo. ¿Sí? Entonces, en identidades trigonométricas, las ecuaciones se van a ir achicando a medida que ustedes apliquen identidades trigonométricas. Solo tienen que ver dónde. ¿Sí? Bueno, esto no lo voy a continuar porque lo podrían tranquilamente hacer ustedes. Lo que voy a hacer ahora es plantearle estas situaciones de identidades trigonométricas. ¿Sí? Otra situación donde deberían plantear quizás una identidad trigonométrica es cuando aparece el concepto del doble ángulo.
Por ejemplo, imagínense que tengo esta situación, coseno de 2x menos el seno de x es igual a 0. Esta situación se parece mucho a la que puse antes, ¿no? De coseno menos seno igual a 0. ¿Pero es la misma? No. Porque tengo un 2. Eso lo convierte en el coseno de un doble ángulo, ¿sí? Y no tiene la misma relación con el seno de un ángulo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, podemos ir a lo que sería el PDF y ver si existe alguna relación donde puedo utilizar el coseno del doble ángulo. Y si ustedes se fijan, acá tienen 3 opciones para eso. Obviamente, elijan la que más les convenga. ¿Con cuál me voy a quedar? Bueno, tengo que quedarme con la que tenga, por así decirlo, más relación, ¿sí? Más relación con la variable con la que esté trabajando, ¿sí? En este caso, si por ejemplo lo reemplazara por 2 coseno cuadrado de alfa menos 1, es decir, me quedaría 2 coseno cuadrado de x menos 1, y no estaría arreglando ninguna situación porque seguiría teniendo 2 funciones diferentes, seguiría con seno y seguiría con coseno. No me sirve. Algo similar ocurre si utilizara la segunda opción. Si utilizo la segunda opción tendría coseno cuadrado de alfa, o sea, coseno cuadrado de x, menos el seno del cuadrado de x. Y tampoco, o sea, no arreglo ninguna de las situaciones, ¿entendés? Si coloco esto. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, me voy fijando, voy tanteando con cuál me pueda acomodar mejor. En este caso, si observan bien, les conviene utilizar la última expresión, esta. ¿Por qué creen que les conviene la última? ¿Por qué será que me conviene utilizar? O sea, escribir el Tiene coseno. seno. Exacto, porque tienen la misma función, ¿sí? Y cuando ustedes tienen una misma función, es mucho más fácil trabajar. Particularmente en esta que les estoy presentando, fíjense que me queda con un formato un poco particular. ¿Se dan cuenta qué formato es? Una cuadrática. Es una cuadrática. Si yo reordeno esta información, puedo aplicar lo que se llama el concepto de cambio de variable, ¿sí? Puedo pedir que la función seno de x se transforme en otra variable, por ejemplo, un alfa, y entonces modifico la función, la enmascaro, para que me quede otra función más amigable, ¿sí? Es decir, me tendría menos 2 por alfa al cuadrado menos el menos alfa más 1, ¿lo ven? En todos los lugares donde está el seno puse el alfa. Y me quedó una ecuación cuadrática. ¿Y cómo resolver una ecuación cuadrática? Bueno, como ustedes ya saben, ¿sí? En este caso está completa. ¿Qué raíces tiene? Menos 1 y un medio. Bien, menos 1 y alfa 2 es un medio. Bien. Estos son valores de alfa, así que ojo con colocar x1 y x2, porque en ese caso estarían mal, ¿sí? ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, como ustedes hicieron un cambio de variable, tienen que volver al cambio de variable y buscar cuánto valdría x para que se cumpla este cambio, ¿sí? Es decir, por un lado, seno de x tendría que ser menos 1, y por el otro, seno de x tendría que ser 1 solo, un medio. Fíjense que volvemos a las primeras ecuaciones trigonométricas que vimos, ¿sí? Donde de nuevo hay que despejar la x para obtener, hay que pasar el seno para obtener la x, ¿sí? Bueno, ven que esta me apareció por lo menos unas 3 veces. Es la misma. Y esta no me aparecía antes, así que voy a hacer esta. Bueno, el seno va a pasar como arcseno. ¿Cuánto es el arcseno de menos 1? Menos 90. Bien, pero ¿qué teníamos que hacer si no es un negativo?
Sumarle 360. Entonces, ¿cuánto da x1? 270. Bien. Veamos en el gráfico si hay más soluciones. A ver. Tenemos para el seno este gráfico donde es positivo, positivo, negativo, negativo. Entonces, 270 grados está acá, justo en lo que es el eje vertical, ¿sí? Acá está 0, 360, 90. ¿Dónde debería buscar la otra solución? Siempre tenemos que buscar donde tenemos los mismos signos. ¿Puedo pensar que la otra solución va a ser 90? ¿Tienen los mismos signos que acá? No. Entonces solamente va a ser 270. No hay otra solución. ¿Ok? Porque no hay otra zona donde pueda buscar, ¿sí?, el mismo resultado. De hecho, si ustedes prueban con 90, seno de 90 no les da -1, les da 1. ¿Sí? Así que en este punto solamente tienen una solución. Y bueno, en este otro, bueno, podemos buscar como antes, ¿no? Paso el seno como el arcseno. El arcseno de 1/2, creo que era 60, ¿puede ser? 30. 30. Entonces, si esto está acá en 30, el otro ángulo va a estar de este lado, que sería 150. ¿Sí? Y ahí obtuve las otras dos soluciones. ¿Está? ¿Sí? Bien. Entonces, de esta forma utilizamos el doble ángulo, lo que sería esto, que es la identidad pitagórica. Se llama pitagórica porque si ustedes se fijan, está todo al cuadrado, ¿lo ven? Es como base al cuadrado más altura al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado, ¿lo ven? Es similar. Bueno, y así tienen más. O sea, siempre van a tener más ecuaciones trigonométricas que van a tener que relacionar con lo que serían las identidades. Muchas veces la cuestión es esa, o sea, que vean la identidad y la cambien o la modifiquen por lo que necesitan. Vamos a hacer un último ejemplo. Una pregunta antes que sigas. Entonces, ¿sí? Este ejercicio anterior tiene 3 soluciones. Bien, para que ustedes puedan corroborar si tiene 3 soluciones, porque acá yo no lo anoté, deberían reemplazarlo en la ecuación original. ¿Por qué? Porque a partir de que ustedes empiezan a utilizar identidades trigonométricas, ¿sí? Como hacen muchos cambios en la ecuación, no saben si esos cambios realmente se van a respetar, es decir, mejor dicho, no saben si las soluciones que obtienen realmente respetan la ecuación original. ¿Qué tendría que hacer para saber cuáles son las soluciones? Reemplazar. A ver, probemos con 30, a ver si nos da. Coseno de 2 por 30 menos el seno de 30. A ver, ¿cuánto da esto? ¿Les da 0? Sí, me dio 0. Entonces corresponde a una solución. Hagan lo mismo con 150. Coseno de 2 por 150 menos me dio 0. Bien. Y por último con 270. Coseno de 2 por 270 menos el seno de 270. También me dio 0. Bien. Entonces de esa forma corroboran, ¿sí?, si es solución o no. Esto háganlo siempre que usen alguna identidad trigonométrica para haber hecho el cambio, ¿sí? Porque, pues, repito, no saben si al haber modificado, lo modificaron tanto que ya no respeta la ecuación original. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Hay alguien que preguntó? ¿Hola? ¿Se entendió? Bueno, a ver, no sé si quizás me escriben por el chat.
Perfecto. Bien. Bueno, hasta acá vamos a ver en esta parte de ecuaciones trigonométricas. Ahora nos vamos a ir a funciones trigonométricas y, ojo, no me olvidé la pregunta que me hicieron de esto de si el dominio, o sea, era más grande. Lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en funciones trigonométricas, ¿sí? Les había dicho, les iba a poner un ejemplo antes de pasar a funciones trigonométricas. Lo hago rapidísimo, no me maten, pero es que acá tendrían que practicar mucho, ¿sí? Más que nada eso, es practicar mucho con las ecuaciones que les ofrezcan y van a ver que a medida que van haciendo son todas iguales, no cambian mucho. Como les digo, en parte porque no queremos corregir tanto y en parte porque también queremos que ustedes lleguen a una solución concreta, si no, no nos sirve de nada. Bueno, a ver, por ejemplo, imaginen esta ecuación, a ver. Bien, tenemos un montón de cosas acá. Por ejemplo, tenemos el seno del doble ángulo, el coseno del doble ángulo, ¿sí? Ya cuando veo esto es mucho más probable que aplique una identidad. También tengo un seno cuadrado, un coseno cuadrado, así que tenemos muchas funciones. En primera instancia tenemos que ver en lo que sería la lista de identidades, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con los doble ángulos? A ver, vamos a ver esto del seno del doble ángulo. A ver acá. Fíjense, para seno del doble ángulo no hay tantas opciones. ¿Cuántas opciones hay para el seno del doble ángulo? No. ¿Lo ven? Solo una. No hay mucho que se pueda hacer. Así que cuando veo este seno, me es conveniente anotar esto, ¿sí? Sería el seno, 2 por el seno de x por coseno de x. Bueno, es lo máximo que puedo hacer, porque no hay otra cosa más. Y ahora, con el coseno de 2x, ahí sí tengo que pensar que puedo utilizar, porque tengo más versiones, ¿sí? Por un lado tengo este coseno cuadrado, tengo este. ¿Cuál creen que me convendría? ¿Cuál creen que me convendría como para ir eliminando cosas también? Porque ven que tengo todo con coseno y seno mezclado. ¿No sería el primero? No. El primero no, porque tendrías 2 cosenos de x más el seno de x, no se te cancela nada. El último, El último. sería sumando seno. Tampoco, porque fíjate que te queda 1 menos 2 seno cuadrado de x y tenés un seno cuadrado de x. Te quedaría un seno cuadrado, así que yo creo que le voy más al del medio. Porque fíjense que con ese coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x me cancelo este, ¿sí? Ahí eliminaría algo más, ¿sí? Sí, es verdad. A ver, entonces este coseno de 2x lo voy a colocar en amarillo. Lo voy a reemplazar por este que está acá. Sería coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Y como este está sumando, ahí ya se me cancela algo, ¿no? Más el seno cuadrado de x igual a coseno cuadrado de x. Bueno, ahí ya, como les decía, puedo hacer la cancelación, ¿no? Este menos seno, con este se me va, ¿lo ven? Y fíjense, este, ¿no se me cancela con este? Sí, lo pasás para el otro lado. Exacto. O sea que me quedó solo esto que está acá. 2 seno de x por coseno de x. ¿Y ahora cómo lo resuelvo? ¿Qué propiedad puedo aplicar acá? La de tangente. No, porque eso es para cuando se restan o cuando se igualan. ¿No seno de x es igual a 0 o coseno de x es igual a 0? Eso, muy bien. Producto nulo. Ah, ¿sí? cierto. Acuérdense, siempre que se multipliquen, puedo pensar eso, que si dos elementos se multiplican y tiene que dar 0, ¿sí?
o 2 seno de x es igual a 0, o coseno de x igual a 0. Y ahí achican un montón. Volvemos a hacer el despeje. Paso el 2, me queda un 0. Paso al seno. ¿Cuál era el arcseno de 0? 0. Era 0, bien. Y si grafico, la otra solución va a ser 180. 180. De hecho, habría una tercera más que sería 360, ¿sí? Pero habría que ver, ¿sí? Por ejemplo, acá me da 0, entonces estaría acá. La otra opción sería 180. Y si diera medio giro más, también sería 360, ¿sí? También sería otra chance. Ahora, ¿de qué va a depender si va a 360 o no? Del dominio. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces el dominio está escrito, ¿se acuerdan cómo se los escribo? Tipo, X pertenece al dominio de, por ejemplo, 0 a 2pi. Si les escribo esto así, ¿el 0 está incluido? No. Entonces, este no iría, pero quedaría 360. ¿Sí? En cambio, si les escribo el dominio así, desde 0 a 2pi, ¿quién estaría incluido? El 0. El 360 no estaría incluido. Exacto. ¿Está? Todo depende de qué dominio tengan. ¿Sí? Bueno. Yo voy a dejar el típico, que es de 0 a 2pi. De 0. 360. No. Bien, y acá tenemos coseno de x igual a 0. Entonces, x igual al arcos de 0. ¿Y cuánto me da eso? 90. 90. Entonces tendría. A ver. Tendría la solución acá. Acá tengo positivo, positivo, negativo, negativo. ¿Puedo buscar la otra solución abajo? Sí, porque comparte el mismo signo. O sea que la otra solución va a ser 270. Así que tengo 4 soluciones. Tengo 0, 180, 90 y 270, ¿sí? Pero como proviene esto de un cambio, o sea, de utilizar muchas identidades trigonométricas, tendrían que corroborar en la ecuación original, ¿sí? En esta tendríamos que corroborar. Igualmente creo que van las 4. A ver, acá dice que va 0, 90, 180 y 270, así que sí van todas. ¿Está? Verifico. Bien. Bueno, así que la solución sería desde 0, 90, que es pi sobre 2, pi y 3 medios de pi. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Gente, ¿todo bien? Perfecto. Bueno, hasta acá va a ser lo de ecuaciones trigonométricas, por lo menos ecuaciones trigonométricas sin función trigonométrica, que es otra cosa, ¿sí? Y ahora vamos a arrancar con funciones trigonométricas. Si quieren, descansen 5 minutos, porque sé que fue mucho la primera parte, ¿sí? La segunda parte es muchísimo más relajada y de hecho es mucho más corta, así que les recomiendo que descansen unos 5 minutos, vayan al baño y vuelvan, ¿sí? Los espero acá. Volvemos a las 7:25. Váyanse 10 minutitos a descansar. ¿Está? Yo de paso recupero la voz que la tengo muy agotada. ¿Sí? Bueno.
Volvemos en 10 minutos, chicos. Bueno, ¿estás ahí, Fernando? Es Fernando, ¿no? Sí. Bueno, creo que lo dejo grabado. Bueno, vamos a estar entonces 10 minutitos ahí en descanso. Si quieren, me pueden hacer consultas de las que quieran los demás que me quieran consultar. ¿Alguien tiene alguna duda y tiene algún ejercicio en particular que quiera ver de esto? Si no, igual, descansemos. Lo de las 3 raíces, estas que están acá, bien. Entonces, vos toma en cuenta lo siguiente, ¿sí? El seno es positivo acá y acá, ¿sí? La primera solución que ustedes obtuvieron fue que x era 0, o sea que yo tendría, ¿ves? Este ángulo, el ángulo 0, ¿sí? Ahora, ¿dónde va a estar la otra solución? Bueno, la otra solución tiene que estar en el otro cuadrante positivo, es decir, tiene que estar al lado opuesto, ¿ves? Sería 180. ¿Hasta ahí me seguís? Bien. Pero, tomen en cuenta lo siguiente, como esto es todo un círculo, por así decirlo, la aguja sigue girando, ¿sí? Vos arrancaste en 0 y llegaste hasta 180, pero la aguja puede seguir girando y llegar a 360, que si vos te fijas, comparte prácticamente el ángulo con 0, ¿lo ves? Es prácticamente igual. Entonces se supone que en realidad tenés 3 opciones de que te dé lo mismo, con 0, con 180 y con 360. Pero generalmente el dominio va a excluir o al 0 o a 360. Entonces alguno de los dos no van a estar. ¿Sí? ¿Me seguiste al final? Perfecto. Muy bien. Bueno. No, está bien. ¿Qué les iba a decir? Bueno, hay 1.000.000 de ecuaciones trigonométricas que podríamos hacer hoy, pero repito, no nos daría el tiempo para acabar con todo. ¿Sí? Bueno, lo que les di sería como una básica, por así decirlo, no tan básica, pero bueno, una básica forma de ver las ecuaciones, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ver el concepto de función trigonométrica. Por ahora voy a anotar nada más, como para que en unos minutitos ya estemos listos, ¿sí? Pero bueno, voy a empezar a graficar porque tenemos que ver eso, gráficos. Si quieren pueden ir copiando, yo voy a estar ahí escribiendo hasta que vuelvan los demás. Por el coseno. Yo solo estoy anotando, todavía no estoy explicando nada. Y voy a comenzar a graficar.
Vertical y horizontal. Bueno, en 2 minutos arrancamos. Bien. Bueno, estos minutitos, les agradezco por haber estado presentes y haberse bancado una profefónica. Y nada, la verdad me gustó darles clases y ojalá lo entiendan todo lo que vean en clase. Y sepan que desde ITEC siempre queremos ayudarlos en todo lo que podemos. Nosotros no estamos financiados por nadie, sino solamente por nosotros. Y estas clases, obviamente, son gratuitas porque sabemos que todos ustedes necesitan un apoyo, más sabiendo que hay cambios, ¿no? en lo que serían las fechas de clases. No sé cómo quedó el tema de la clase que no van a tener mañana. ¿Alguien me podría comentar? Si se movió la clase de mañana a otra fecha. No, parece que van a sacar un tema nada más. Claro, porque no llegamos a ver todos los temas. ¿Qué tema les dijeron que van a sacar? ¿Física? Parece que sí, pero como que dijeron que había muchas clases de trigonometría, entonces no vieron quizás tantas clases. Ok, sí, no sé por qué hay tantas. Pero bueno, puede ser que saquen una de trigonometría y dejen los de física. En otros años se ha sacado física por completo. Estática dicen que no se va a dar. ¿Estática no se va a dar? ¡Wow! No sé, me van a sorprender. Cuéntame el chisme. Es todo muy radio pasillo más que otra cosa, pero... Claro, no hay nada confirmado, pero como que la que más está en boca de todos es cinemática, así como que la que está más más presente que puede que la saquen, porque nadie llega a verlo. Miren, es un montón eso. Y lo peor es que después lo tienen que ver para el final si es que no llegan. Ese es el bajón. Es un bajón, sí. Bueno,
Bueno, vamos a volver entonces. Vuelvan, muchachos, estamos ya en clase entonces. Bien, la parte de funciones trigonométricas que tenemos que ver, simplemente son dos funciones y la verdad son muy cortas las funciones. Solo van a tener la función con seno y la función con coseno. Y si se fijan, son iguales. En estructura es lo mismo. O sea que son funciones que con que se aprendan una, ya se aprendieron las dos. ¿Sí? Y de hecho, los coeficientes que tienen ambas funciones significan también lo mismo. Así que, si ustedes saben resolver para una, saben resolver para cualquier otra función. ¿Sí? ¿Qué es lo que les vamos a pedir en funciones trigonométricas? Bueno, generalmente que construyan la función trigonométrica. Es decir, que sepan definirme cuánto vale A, B, C y D. ¿Sí? Ahora, cada letra tiene un significado, particularmente para la onda. ¿Sí? Porque lo que ustedes analizan en funciones trigonométricas es el comportamiento de una partícula que se mueve en forma sinusoidal. Es decir, en forma de onda periódica y simétrica respecto de, por ejemplo, el eje X. Ahora, la onda que como la pueden ver, acá la tienen en azul, yo voy a borrar la roja un momentito, ¿sí? Ven, esta onda cumple un ciclo cuando vuelve al punto inicial, ¿sí? En este caso, fíjense que está partiendo desde 0 y vuelve a la altura 0 en 2pi. Eso es completar un ciclo para la onda, cuando vuelve al punto inicial, ¿sí? Ahora, como ustedes pueden notar, una onda va a tardar una cierta distancia en completar ese ciclo, ¿sí? Durante esa distancia, la onda puede comportarse de muchas formas, ¿sí? Por ejemplo, puede estirarse, puede acortarse, puede ensancharse y puede achicarse. Esas modificaciones que va a recibir las va a recibir respecto justamente, o siendo influida por estas constantes, ¿sí? Por ejemplo, el valor de A, el valor de la amplitud, lo que nos indica es cuán estirada está la onda respecto del eje Y. Por ejemplo, si tuviera una amplitud alta, como por ejemplo 5, la onda se me estiraría así, ¿ven? Se va estirando cada vez más en lo que sería la gráfica. Si, por ejemplo, la amplitud fuera más pequeña, la onda cada vez sería más pequeñita, ¿ven? Se achataría más. Así que el valor de la amplitud nos explica eso. Y también lo que nos va a explicar es lo que sería el movimiento de la curva, ¿sí? Si arranca de forma en máximo o si arranca en mínimo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la orientación, el valor de A también va a ser, ¿sí? De hecho, el valor de A positivo nos indica que vamos a tener el formato de S típico, y en valor de A negativo significa que tenemos la curva orientada al revés. ¿Está? Ahora, ¿cómo se calcula la amplitud? Bueno, la amplitud tiene una fórmula muy sencilla, que es amplitud, o mejor dicho, el módulo de la amplitud es igual a el I máximo, o sea, el valor más alto en I, menos el I mínimo, sobre 2. Así que se supone que en la gráfica ustedes deberían tener esa información, ¿sí? Lo más probable es que les demos puntos en la gráfica para que ustedes puedan entender cuánto vale el I máximo y el I mínimo. Y una vez que hacen esa resta, esa diferencia y lo dividen por 2, van a encontrar el módulo de... ¿Cómo van a saber qué A tomar? Porque obviamente el módulo implica que hay dos opciones, A positivo o A negativo. Bueno, eso va a depender de cómo se esté comportando la curva al inicio, ¿sí? Si al inicio veo que tiene un crecimiento orientado hacia arriba, o mejor dicho positivo, va a ser una amplitud positiva. Si va hacia abajo, va a ser amplitud negativa. ¿Está? Les voy a poner unas imágenes que doy en un curso particular que doy, justo hoy día ese tema, así que imagínense que tuviéramos esta gráfica. Fíjense que les dan puntos para que ustedes puedan construir lo que sería la función, ¿sí? Voy a borrar un poquito lo que mencioné abajo. Bien.
Y acá, por ejemplo, tienen el eje Y y el eje X se encuentran acá en el costado. Justo lo borré, pero acá está el eje Y. Y acá está el eje X, en la horizontal. Bien, me dan los puntos 7, 8, o sea, 7 en X, 8 en Y. Esto sería 7 en X, 8 en Y. ¿Lo entienden el punto? ¿Se entiende? ¿Ven? El punto B es 7 en X, 8 en Y. Chicos. Sí. Bien. Sí. Y el punto A dice que es el 14, 0. O sea, acá en este punto es X14 y altura 0. ¿Sí? Entonces, si ustedes tuvieran que calcular la amplitud, como les pide el ejercicio, vamos a utilizar la fórmula esta. Módulo de la amplitud es igual a el I máximo. ¿Cuánto vale el I máximo? 8. 8, muy bien, es el valor más alto en I de la gráfica, ¿sí? 8. Menos, ¿cuál es el valor más bajo? 0. Menos 8. Menos 8. Porque fíjense que la curva, algo que cumple al ser sinusoidal, es que es simétrica, ¿sí? Entonces, si en la altura es 8, y como está centrada alrededor del eje X, va a ser menos 8. ¿Se dan cuenta? ¿Se ve eso, chicos, o no? Sí. ¿Sí? Bien, entonces tendría 8 menos menos 8 sobre 2. ¿Eso me va a dar cuánto? 8 más 8, 16. 16 sobre 2 es 8. La amplitud es 8. Y tiene sentido, porque fíjense que la onda está estirada hasta 8. ¿Ok? Ahora, ¿cómo va a ser la amplitud? Porque acuérdense que hay dos opciones. Puede ser que sea positiva o negativa. Positiva. Muy bien, es positiva. ¿Por qué? Por la orientación, ¿sí? Cuando la orientación es hacia arriba y luego hacia abajo, se considera positiva. Así que esto sería un 8 positivo. En cambio, la negativa hubiera sido si la curva hubiera estado así. Así que esta no es la que ocurre. Con lo cual, ya tenemos la amplitud. No les pregunté, pero ¿qué función es? Yo acá les puse las dos, ¿ven? Tienen seno y tienen coseno. Siempre que tenga un formato de S va a ser el seno, ¿está bien? Así que por eso vamos a completar esta función trigonométrica. Con lo que recién hicimos encontramos el valor de A. El valor de A es 8. Todavía nos falta encontrar B, C y D. En orden, generalmente les va a, por así decirlo, ayudar más, arrancar siempre por la amplitud y continuar por lo que sería el desfasaje vertical, o sea, el valor de D. ¿Por qué? Porque el valor de D tiene una fórmula similar a la que tiene la amplitud. El valor de D se calcula como el I máximo más el I mínimo sobre 2. Entonces, con que sepa esos dos valores, ya puedo encontrar el término D. D sería igual a 8, que es el valor máximo, más menos 8, que es el valor mínimo, sobre 2. ¿Eso cuánto me da? ¿Cuánto me da esto? 0. 0. ¿Tiene sentido que me dé 0? Sí, porque la función está apoyada sobre el eje X, sobre la altura 0. ¿Sí? Si esta curva no estuviera apoyada sobre el eje X, o sea, si estuviera apoyada más arriba, tendría otro término D. Imagínense que tuviera esta situación, ¿ven? Acá el término D sería otro, porque la curva ya no estaría apoyada sobre el eje de las X. ¿Está? Bien, pero en este caso D vale 0, así que... ¿Esto es desfasaje horizontal o vertical? Esto es desfasaje vertical. ¿Desfasaje? ¿O es la C? No, esto es la D.
Es vertical. Es vertical. ¿Lo puse al revés? Sí, lo puse al revés. Esto es vertical porque se mueve sobre el eje de la Y. En cambio, el desfasaje C se mueve alrededor del eje X. Es como el término independiente de las otras funciones. Exacto. Bien. Entonces, bueno, bueno, como el término D nos dio 0, lo podemos sacar de la ecuación. Cada vez nos acercamos. Se me salió y me perdí. ¿Qué hiciste después de que sacaste la amplitud? Después de que saqué la amplitud, calculé el término D. Que el término D tiene esta fórmula, ¿ven? Acá. El término D, como ya bien me corrigieron, es el desfasaje vertical, ¿sí? Y se calcula de esta fórmula como el I máximo más el I mínimo sobre 2. Que como son exactamente los mismos números que teníamos antes, los podemos calcular. Y me dio 0. ¿Ahí me seguiste, Enzo? Sí, ahí te seguí, gracias. Bien. Entonces ya quitamos el término D. Ahora nos faltaría el término B y el término C. Y acá escuchen bien, ¿sí? El término B se llama velocidad de la onda o pulsación. Y ese término es el que explica, ¿sí?, cuántas veces se repite una onda dentro del ciclo. Perdón, dentro de 2pi. Por ejemplo, cuando yo tengo el seno de X, el término B, ¿cuánto vale? Bueno, vale 1, porque aunque no está, hay un 1, ¿sí? Eso que implica que van a cumplir un ciclo desde 0 a 2pi, ¿ok? Y en total tendrían, bueno, cierta cantidad de soluciones. Pero tienen un ciclo, ¿sí? La onda, por así decirlo, arranca y empieza una vez. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener eso tuviera un 2? ¿Cuántas veces cumpliría su ciclo la onda? Y cumpliría 2 veces. Entonces tendría más ondas dentro del mismo rango que tenía antes, ¿sí? Con lo cual voy a empezar a tener más soluciones, ¿sí? Por ejemplo, si quisiera, por ejemplo, no sé, tener este resultado de I, tendría esta solución, esta solución, esta solución y esta solución. Tendría 4 soluciones para una misma altura, ¿ven? A medida que ustedes agrandan el valor de la velocidad, más soluciones van a tener. ¿Qué es lo que ocurre también cuando agrandamos el dominio? A medida que agrandamos el dominio, por ejemplo, que no sea de 0 a 2pi, sino que sea de 0 a 4pi, más repeticiones de la onda van a tener, ¿sí? Por ejemplo, si tengo de 0 a 4pi, y yo tuviera en vez del seno de 2x el seno de x, yo sé que por el término B, el que está acá adelante, cumplo un ciclo cada 2pi. Entonces tendría un ciclo acá en 2pi y hasta 4pi tendría otro ciclo más. Entonces, si quisiera buscar esta solución, tendría un x1, un x2 y acá tendría x3 y x4. ¿Ven? O sea, tendría más soluciones. ¿Cómo obtendría las soluciones que me faltan? Bueno, tomando en cuenta cuántas vueltas dio la función. Hasta acá dio una vuelta, es decir, cumplió un ciclo, y hasta acá dio otra vuelta. A esa cantidad de vueltas nosotros le llamamos K. K es la cantidad de giros o ciclos cumplidos. Cuando ustedes usan el valor de K, lo que están proponiendo es que van a dar más giros, ¿sí? Las primeras soluciones quedan durante el primer giro, entonces K no toma ningún valor, pero cuando ustedes ya cumplieron un giro, o sea, pasan al siguiente, ahí K toma el valor de 1.
Y eso muchas veces aparece en las ecuaciones, como por ejemplo, imagínense que tuviera esta ecuación. Si yo digo que el dominio va de 0 a 4pi, originalmente voy a tener las primeras dos soluciones, que para un medio creo que eran 30 y 150. A ver. 30 y 150 serían para la primera vuelta. Que serían, ven, estos dos números que están acá, 30 y 150. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a obtener x3 y x4? Bueno, lo que voy a decir es que di una vuelta más. Es decir, le voy a sumar más 360 grados. O escrito en radianes, lo que le agregan es el famoso 2kpi. grados más 2kpi. El 2 por pi sería 360 y el k me indica la cantidad de vueltas que di. Si di una vuelta sería 1. Entonces me quedaría 2pi, 360. ¿Está? Yo no soy muy fan de poner el 2kpi. ¿Por qué? Porque después no entienden cuántas vueltas dieron y se marean. Entonces lo que hago es ir sumando de a 360. ¿Sí? Si ya di una vuelta y quiero dar una más, le sumo 360. Si ya di 2 vueltas y le quiero sumar una vuelta más, le tengo que sumar 720. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Cuando tengan cada vez más grande el dominio, hacen eso, ¿sí? Suman vueltas. ¿Se me entendió? Y esas van a ser las soluciones de esas ecuaciones. ¿Está? Como les decía, no les podía dar esto en ecuaciones porque no habíamos visto lo del gráfico. Pero bueno, eso es lo que pasa. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el efecto que me genera el término B en lo que sería la función trigonométrica. ¿Sí? ¿Cuántas ondas voy a tener? Ahora, ¿cómo se calcula el término B? Bueno, el término B se calcula como 2pi sobre el período, es decir, sobre t, siendo t el período de la función. Periodo de la onda. Bueno, ¿quién es t? Bueno, t es la cantidad de ángulos que tienen que ocurrir o que tienen que pasar para completar un ciclo. ¿Sí? Por ejemplo, vean el gráfico este que había hecho. Mi primer ciclo arrancó acá y terminó acá. Porque cumplí, ven, esto, ¿no? El movimiento. ¿Cuántos pi pasaron para que ocurra esto? Bueno, yo fui desde 0 hasta 2pi. Transcurrieron 2pi. Entonces el periodo para este ejercicio sería 2pi. ¿Está? Si tuviera otro gráfico, como por ejemplo, la onda comenzó acá y terminó acá. ¿Cuánto transcurrió para que pueda llegar hasta este punto? Bueno, si se fijan, desde acá hasta acá transcurrió 14. ¿Ven? Hasta este punto. Y de acá hasta acá, ¿cuánto va a tener que pasar? Otros 14. O sea que en total, ¿cuánto da el periodo? El periodo da 28. Entonces, fíjense qué información tienen en la curva y van o haciendo el cálculo total o sumando de a tramos para encontrar cuánto es el periodo, es decir, cuánto tuvo que pasar para completar un ciclo. ¿Se me entendió eso? Sí. ¿Sí? Sí, se entendió. Entonces, para el ejemplo este que estábamos viendo, ¿sí? Dijimos que B va a ser igual a 2pi sobre el periodo, que me dio 28. Pero T, ¿en qué unidad está? Bueno, depende de la unidad en la que aparezca, ¿sí? Por ejemplo, acá, en este gráfico, aparentemente son números. No aparecen los radianes, ¿lo ven? Hay un 7 y un 14. En este Y caso, en el otro está pi. exacto. En ese caso, T les va a quedar en función de pi. Entonces va a ser 2 sobre 2, va a dar 1. Sí.
Ok. Bien. Entonces acá si hago 2pi sobre 28 me quedaría pi sobre 14. Y este sería el término b. Así que acá la función me quedaría f de x es igual a 8 por el seno de b, pero b es pi sobre 14. Pi sobre 14 más c, y bueno, la d dijimos que valía 0. Finalmente llegué al término c, que es lo último que se busca. ¿Por qué? Porque no tiene ecuación. El término c se busca tomando en cuenta la gráfica. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer para obtener el término b? Bueno, lo que vamos a hacer es buscar un punto. Porque recuerden, tenemos una función. Y en una función son válidos los puntos de la gráfica. Podría tomar el punto 7, ¿qué era? 7, 8. Acá, este punto podría tomar. Que tiene 7 en x y 8 en y. ¿Por qué podría tomar este punto? Porque este punto pertenece a la gráfica. Y si pertenece a la gráfica, pertenece a la ecuación. ¿Y cómo podría usarlo? Reemplazando. ¿Por qué? Porque tenemos x y tenemos y. En este caso, la y sería 8. ¿Ven? Y sería 8. Y la x sería 7. O sea, tendría 8 por el seno de pi sobre 14 por 7 más c. Entonces podría ir despejando, ¿no? Paso el 8 dividiendo, 8 sobre 8 me da 1. ¿Y esto qué es? Es una ecuación trigonométrica, como las que veníamos haciendo. 7 sobre 14 me da 2. Y ahora, ¿qué tendría que hacer con el seno? Bueno, como es una ecuación, tendría que pasarlo al otro lado. ¿Cómo pasa al otro lado? Arcoseno. Arcseno de 1. ¿Cuánto da el arcseno de 1? 90. 90, muy bien. Ahora, ojo, acá van a tener en 90 grados y a la vez tienen radianes, ¿ven? Esto así no les va a servir. O pasan esto a grados o pasan esto a radianes. Pasan a Un radianes. medio de pi. O pi sobre 2, también como me habían dicho antes, ¿no? Entonces, si quiero despejar la c, pasaría el pi sobre 2 al otro lado. O bueno, cancelo. Entonces c vale 0. ¿Y tiene sentido que valga 0? Sí, porque está arrancando de 0. No está desfasado en el eje X. Para que esté desfasado, tendría que haber comenzado, por ejemplo, de antes. Por ejemplo, de acá. Ahí estaría desfasado, ¿lo ven? Pero no lo está. Así que nos dio todo bien. ¿Sí? La función finalmente sería f de x igual a 8 por el seno de pi sobre 14 y nada más, porque no tengo c ni d. Sería pi sobre 14 x. ¿Está? Esto es muy metodológico, no hay muchas formas diferentes de resolverlo, de hecho solo hay una. Así que si siguen esta forma de resolverlo mecánicamente, siempre lo van a poder resolver, no importa qué gráfico tengan, porque todos se resuelven de la misma forma. ¿Sí? ¿Hasta acá vienen bien? ¿Sí? Sé que fue mucho hoy, fue mucha información, ¿sí? Pero van a poder ver el video, van a poder repasarlo, y los que no lo vieron en clase lo pueden volver a ver en sus casas también o en la cursada, ¿sí? Así que ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar más ejercicios para que puedan ver esto. Yo creo que le pasé a mi grupo. Bueno, acá este es otro punto. A ver, acá tenía este. Tenía, a ver, este que está acá, creo que era. Este. En este no está graficado, pero les piden que lo grafiquen.
¿Qué dice este ejercicio? Por si me piden graficar, que también todo puede pasar. Dice, la función f, fíjense que tiene dominio de 0 hasta pi, y tiene como imagen todos los reales, esto es el codominio. Dice tal que la función es a por el seno de x. ¿Sí? Ya me dan la estructura, me dicen que va a ser un seno. Y me dice, tiene dos ceros consecutivos en un cuarto de pi y en pi sobre 2. Sabiendo que 2 es su máximo valor y que lo alcanza en el punto del intervalo se pide determinar los valores de A y B y graficar. ¿Sí? Grafiquen, les va a convenir. Vamos a más o menos anotar qué está pasando porque esto hay que hacerlo de a poco. Cada punto, cada coma que vean en el ejercicio es una idea a plantear. Yo voy a arrancar desde la parte del dominio. Acá dice que la función va desde 0 hasta pi. Es decir, pondría un 0 acá y el pi en alguna parte, ¿ven? Acá. Me dice que es una función seno, así que es probable que tenga esta gráfica o que tenga esta otra. Todavía no lo sé, no conozco cuánto vale la amplitud, no me lo dice. Dice, tiene dos ceros consecutivos en un cuarto de pi y en pi sobre 2. ¿Qué es un cero? ¿Qué es el cero de una función? Una raíz. Bien, las raíces. O sea, me está diciendo que tiene raíces o que corta el eje X en un cuarto y en pi sobre 2. Si acá está pi, pi sobre 2 está a la mitad. Y la mitad de pi sobre 2 es un cuarto. Un cuarto de pi. Así que tenemos las raíces acá. La función estaría pasando por estos dos puntos. Todavía no sé si la función está haciendo así y así, o si está haciendo así. Así que tengo que averiguar qué estaría pasando. Lo otro que me dice es que 2 es su máximo valor, o sea, su punto más alto. Y lo alcanza en un punto del intervalo desde pi sobre 4 a pi sobre 2, es decir, entre estos dos, ¿ven? Así que la altura máxima está acá. Con lo cual, puedo definir que la gráfica está haciendo esto. ¿Ven? Alcanza su máximo valor. Y esto está haciendo así. Y como tiene que cumplir una onda, se supone que debería ser esto. ¿Sí? ¿Lo ven? Con eso cumplió todo lo que les pedía. Y ahora que tenemos más o menos la gráfica, deberíamos poder calcular A y B. Acuérdense que A, como es el número que está delante del seno, representa la amplitud. Y el módulo de la amplitud se calculaba como el I máximo menos el I mínimo sobre 2. ¿Cuánto vale el I máximo? 2. 2. ¿Y el I mínimo cuánto va a valer? Menos 2. Bien. 2 menos 2 sobre 2. ¿Esto nos da cuánto? 4 arriba, 2 abajo, un 2. Muy bien. Pero esto es el módulo de la amplitud. No sé si es positivo o negativo. ¿Cómo me doy cuenta en la gráfica si es positivo o negativo? Es negativa porque baja. Bien, perfecto. Es negativa porque arranca así, no, arranca así, ¿lo ven? Así que esto es un A negativo. O sea que f de x es menos 2 por el seno, y ahora me faltaría el valor de b. Finalmente, para hallar el valor de b se relacionaba con lo que era el periodo. Era 2pi sobre el periodo. ¿Cómo calculamos el periodo? Es la cantidad de ángulos o la cantidad de tiempo, lo que sea que haya en el eje X que tiene que pasar para cumplir un ciclo. Ustedes tienen que tratar de buscar un inicio y un final de ciclo y buscar cuánto ha pasado. Yo, por ejemplo, si considero este inicio, acá, esta onda estaría cumpliendo su ciclo en este punto. ¿Cuánto pasó desde acá hasta acá? No. Un ciclo, pero ¿cuánto pasó en función del eje X? ¿Pasó? 0. Pi sobre 2 pasó. ¿Ven?
te arrancó acá y terminó acá, hay una distancia de pi sobre 2, ¿lo pueden ver? Sí. ¿Sí? Así que el periodo es pi sobre 2. Finalmente tendría 2pi sobre 2. Pi con pi se me cancela. Me quedaría 2 sobre 1 medio. B es 4. ¿Tiene sentido que me dé 4? Sí, porque veo cómo la onda, ¿no?, está duplicada de 0 a pi. De hecho, tengo 2 ondas. Si llegara hasta 2pi, tendría 4. Así que el valor de B otra vez corrobora con la gráfica. O sea que nos quedaría finalmente la función f de x es igual a menos 2 por el seno de 4x. Bueno, gente, la verdad, les agradezco mucho haber estado en la clase. ¿Sí? Con esto terminamos lo que es función trigonométrica. Y nada, les agradezco por haberse quedado todo este tiempo y haberse animado a ver este tema que es tan complicado y a su vez, bueno, tan condensado en estas 2 horitas. Obviamente vamos a estar dando clases de consulta, vamos a estar dando clases relámpago. Los animo a que estén atentos a la página del Instagram. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, nos lo pueden hacer por el WhatsApp. La mayoría debe conocer mi número, si no lo voy a estar pasando por el WhatsApp, por si quieren consultarme lo que sea. Y bueno, los que tienen que recuperar, les mando un gran abrazo y muchos éxitos para mañana. Así que gracias por haberse quedado, chicos. Mi nombre es Pau, soy de ITEC, así que les agradezco a todos. Que estén bien, chicos. Gracias. Chao, chao. A ustedes, Chao, chicos. gracias. No, no se preocupen. Tengo la voz muy mal, ya lo sé. Ok. Bueno, besos, chicos. Los quiero. Chao, chao.